Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y a su zona de influencia en el sudeste bonaerense, a nuestra provincia de Buenos Aires y, por qué no, nuestro país todo. Año 1987. En ocasiones de celebrarse el centenario del partido de Coronel Dorrego, la emisora de AM local LU26 produjo en aquel momento un programa cuyo nombre era Camino al Centenario, conducido nada más y nada menos que por el doctor Carlos Funes Deriel. Lo que vamos a compartir hoy es un programa de estos en donde Funes entrevista a uno de los más antiguos pobladores que en ese momento estaba vivo de nuestra primitiva localidad de Coronel Dorrego. Nos referimos al vecino Zabulón Espizúa, quien da una colorida descripción del Dorrego de los años 10. Un documento imperdible para quienes quieren acceder un poco a cómo era esa vida cotidiana en aquellos lejanísimos tiempos. ¿Lo escuchamos? A nuestros queridos oyentes, y hoy tenemos una grata sorpresa por cuanto a nuestra audición se distingue con la presencia de un querido y antiguo vecino, el doctor Zabulón Espizúa, quien ya nos da sus buenos días. Buenos días, queridos oyentes de LU26. Bueno, vamos a ser honestos. Nos costó muchísimo traerlo al doctor Espizúa a la radio. Yo diría que lo tuvimos que empujar. Pero en estas audiciones del centenario no podía faltar su presencia, sus comentarios de ese Dorrego del ayer que nosotros queremos comentar. Una vivencia de 80 años no pueden realizarse en minutos, así que nos vamos a permitir realmente hacer una pequeña encuesta, unas preguntas al doctor Espizúa, porque queremos más que todo que el vecino que nos está escuchando, sea el joven, sea el hombre maduro y sea el hombre ya entrado en años, que nos recuerde el doctor Espizúa, don Zabulón, cómo se vivía en ese Dorrego fundacional. Hoy que la llave de luz accionamos y ya tenemos el fluido eléctrico, tocamos otro botón y tenemos el gas, que llamamos telefónicamente, es decir, que abrimos una canilla y tenemos el agua potable, todo eso que llamamos servicios, que hoy lo vemos como una cosa natural, antes no se contaba. Eso hacía la esencia del manejo de la mujer en la casa, de la vida cotidiana. Doctor Espizúa, don querido Zabulón, yo le he preparado algunas pequeñas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo nos hablaba? ¿Qué nos puede contar de una noche? No es una pieza musical esa llamada Noche y Día, Night and Day. ¿Qué nos puede contar de una noche o de un día? ¿Cómo era una noche y cómo lo vivió usted? ¿Cómo lo recuerda todavía una noche dorreguense de hace muchos años atrás, cuando todavía no teníamos ni siquiera el empedrado que comienza a hacer, ¿no es cierto?, por orden de Antonio de Costa en el año a fines del 18 para el 19. ¿Cómo recuerda usted de niño esas veredas, esas noches, esos días? Bueno, el pueblo de Coronel Dorrego en esa época, yo estoy hablando más o menos en el año del 13 al 15, ¿no?, para tomar una equivalencia, ¿no? Teníamos pantalones cortos. Pantalones cortos todavía, muy sí. Bien. Y entonces el pueblo de Dorrego, yo calculo que sería más o menos como lo que es hoy Guisasola, o menos todavía. El Perdido. El Perdido, sí. Estaba dividido en dos, ¿no? Un conglomerado que estaba en la estación y que tenía una independencia económica y social propia, porque tenían su club de fútbol, tenían su colegio, tenían sus comercios, sus hoteles,
todo estaba alrededor de la estación. Y ellos se comunicaban muy poco con el resto del pueblo. Parece mentira ¿No? decir eso, ¿no? Así es, sí, ¿no? Porque el resto del pueblo estaba el centro, en los hoteles, acá en Irigoyen, lo que es hoy Irigoyen y San Martín, ¿no? Pero generalmente no se tenía esa convivencia continua de un pueblo chico donde todo el mundo se conoce y qué sé yo, porque ahí todos eran empleados del ferrocarril, empleados que en relación con el resto del pueblo ganaban más. Entonces tenía un estándar de vida superior a los demás del pueblo. Tito, te interrumpo para hacerte una pregunta. Sí. ¿Quiere decir que de acuerdo a este concepto tan original, tan no pensado porque no se sabía esto, el vecino que digamos de la estación, era toda una excursión ir a la plaza principal? Efectivamente, claro, ellos tenían su vida independiente completamente con el resto del pueblo, tanto así que había mucha gente que eran años empleados del ferrocarril y uno ni lo conocía. Qué bien, Tito. ¿Qué nos habla de esa? ¿Qué concepto tenés? Recuerdo tener de esas noches, de esas noches, esos días, el viento, las veredas. ¿Qué nos podés decir Bueno, de ese? Yo lo único que les puedo decir a ustedes es que tuve oportunidad, ¿no?, de ver un mapa que fue hecho en Europa, ¿no?, de la República Argentina, en la cual decía en la parte de las provincias de Córdoba y Santa Fe, decía República Argentina, y en la Patagonia, lo que agarraba la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires decía País del Diablo. Sí, del País del Diablo, sí. Yo tengo un trabajo hecho sobre el País del Diablo. Sí. El País del Diablo se le conocía con ese nombre debido a los vientos huracanados que había en esta región. Es el famoso zona llamada Huecubú, Mapú. País, Mapú es suelo, es tierra, es patria. Y Huecubú es el diablo. El diablo, claro, el País del Diablo. Tendríamos que hablar de eso, Tito, 2 horas. Vale decir que estamos viviendo nosotros en el País del Diablo ahora. Tito, mucho viento en el Dorrego de antaño. Yo le diría que en esa época, al anochecer, ¿no?, ya empezaba a sentirse una brisa, ¿no?, más o menos grande, y que a medida que avanzaba la noche, avanzaba la fuerza del viento, ¿no?, hasta hacerse huracanado. Las noches desde ya, nosotros decíamos, son largas y negras. Largas porque uno se tenía que cobijar en su casa a las 8 de la noche, debido de que no andaba ni un alma por el pueblo, ¿no? Todo cerrado. ¿Ya las calles las recordás con el gas de carburo? ¿Ya tenían o algunas tenían? Algunas calles tenían gas de carburo, pero generalmente cuando soplaban los grandes ventarrones, eso, se apagaban, entonces aquella era una cueva claro, y verdadero, y por ejemplo, tomemos la calle donde hoy estamos permanentemente con Diprósperos, con Taján, tomando el cafecito ahí en la confitería de San Martín, a media cuadra del Banco Provincia. Toda esa cuadra era de tierra. De tierra. Y se formaban verdaderos medanales. Ahí, medanales, ¿no?, y lagunas. Yo les voy a contar a la audiencia, ¿no?, lo que era en esa época la vida de una casa de familia durante una noche en Coronel Dorrego. En mi casa, ¿no?, nosotros recibíamos generalmente una novela, que son novelas que folletines se llamaban, que se daban por entrega, ¿no? ¿El Tibis era? No, lo vendían, eran editoras, ¿no? Ajá. Eran las novelas de Carronilla en Bernicio,
y Carlota Bram, ¿no? O La garra de hierro, o La mano que aprieta. Los episodios. Los digamos. episodios, episódico era, ¿no? Entonces venían como 20 hojitas de esas que uno se suscribía y las pagaba. Era la única comunicación intelectual que había en esa época en el pueblo, ¿no? Venían diarios, pero venían con 2 días de atraso. Entonces, mi madre, que era maestra y era muy buena lectora, ¿no? Leía parte todas las noches de esos libritos, ¿no? Y se reunían todos los vecinos en la cocina porque no había hall en esa época, ¿no? Y teníamos vela, ¿no? Adentro No, de la casa. una lámpara querosén. Lámpara querosén. Y velas. Y también, ¿no? velas, después cuando íbamos al dormitorio, Sí. íbamos con la vela, Claro. ¿no? Y se leían eso, quiere decir que se leía de las 8 a las 9. A las 9 fatalmente se bajaba el telón y cada uno se iba a su casa. Tito, ¿no? te interrumpo para preguntarte esto. Era en una época que se contaban los cuentos, no los cuentos que te cuentan ahora para no Sí, sí, pagarte, sí, sí. que también es otro cuentito, ¿no? Yo me acuerdo que vos, Tito, nos has comentado de una persona que las cuidó a ustedes, que era Pascuala Grasán, que las Grasán, digamos, las recordamos como maestras de escuela. Claro. Una de ellas era hermana, y le contaba el cuento que ustedes le hacían parar los pelos, ¿no? Claro, Pascuala, nosotros dormíamos en una pieza, ¿no? 2 hermanos, porque tenía otro hermano que estaba estudiando ya, y ella traía un catre, Sí. porque en esa época se usaba mucho el catre, ¿no? Y lo ponía en el medio De las de camas la de pieza, de la cama de hotel, que estaba la ventana, ¿no? Bueno, Bueno, entonces, y ahí empezábamos a contar cuentos, ella siempre nos hacía los mismos cuentos, ¿no? Y nosotros lo primero que hacíamos era pedirle que nos contase un cuento. Pascuala, que entró de niñera mía y se fue cuando yo tenía 25 años, claro. ¿no? Qué bien, Tito, ¿eh? Vamos a hacer una... Tito, si me permitís, Sí. esta radio lógicamente viven como todo de sus anuncios comerciales. Así que una cortinita y seguimos. Muy bien. Huella de hermano. Doctor Epizúa, hay un hecho anecdótico de hace muchísimos años que quiero que usted nos relate porque es lo más original. Yo creo que a los oyentes jamás deben haber escuchado que un muerto mató a un vivo. Así que, cuéntenos cómo fue ese hecho anecdótico. Ah, que bueno, un muerto El hecho mata a un vivo. En esa época había una inmigración ruso-alemana, ¿no? Correcto, sobre todo en la zona del Perdido, ¿no es cierto? Estos estaban, creo que en Calvo, En Caro. ¿no? Y tenían una chata rusa con 2 caballos, ¿no? Y se había muerto un Pariente de pariente de ellos y lo traían a enterrar a Dorrego, en la chata rusa. en la chata rusa. Pero resulta que los faroles en Dorrego en esa época estaban en la esquina, en el medio mismo de la esquina, Correcto, ¿no? sí, sí, sí. Entonces eran caballos ariscos los que traían esta gente, ¿no? Entonces, claro, por ahí agarraba y arrancaba una cosa que no estaban acostumbrados a percibir los caballos, y entonces se desboscaban y salían corriendo, Se ¿no? asustaban, Se asustaban, ¿no? Y bueno, se asustaron y se llevaron el farol por delante. ¿A dónde fue, Tito, esto? En la calle, en la esquina de lo que es hoy Roca e Irigoyen. Ahí enfrente, el cajón se cayó en donde está ahora el asunto del jubilado. A donde se trasladó hace pocos días, pocas semanas,
Eso mismo. Ahí en esa vidriera cayó el cajón y apretó a uno de los que venía caminando. Que venía arriba del coche. Ah, que venía arriba del coche. De la chata. ¿Y lo mató? Y lo mató, sí. Así que es un caso de un muerto que mata a un vivo. Un vivo, sí. Bueno. Zabulón, seguimos con el confort que antes no teníamos. Bueno, yo les voy a... Perdón, Tito, te interrumpo por preguntarte esto. ¿Qué te hace acordar siempre el sargento Torres? ¿Por qué lo recordás con tanto cariño? Bueno, el sargento, les voy a contar por la impresión que causaba el sargento Torres de respetabilidad y seguridad en el pueblo en esa época, ¿no? Le debo decir una cosa de que de noche cuando empezaba a soplar el viento, porque era un viento que soplaría, yo calculo que a 70, 80 kilómetros por hora, ¿no? Y entonces parecía que se metiese entre las rendijas de las ventanas, ¿no? Y soplaba y bramaba de noche, ¿no? Entonces nos daba una sensación de miedo, parecía que iba a sacar la ventana, ¿no? Y a las 10 de la noche siempre pasaba el sargento Torres, ¿no? Y agarraba y tocaba la ronda toda la calle esa, ¿no? Y le respondían los otros vigilantes, la gente que había alrededor, ¿no? Que serían 4 o 5 en esa época en el pueblo. Se manejaban en base a silbato, ¿no? Al silbato. Y era respondido los pitazos del sargento Torres por los perros que empezaban a ladrar y ladraba todo, y era un cántico general de perros de todo el pueblo que se iba diluyendo poco a poco. Parecía una novela de Borges, esto, medio de misterio, ¿no es cierto? Quedaban los últimos aullidos allá a lo lejos, hasta se sentían. Claro, ¿no? Así que en aquella época no se podía decir la juventud, salimos a matar la noche. Nada. Se puede decir que la noche los sí. ahogaba y los impresionaba. Claro. Ese es el recuerdo de niño que tenés, Tito. Claro, ¿no? Esa es la realidad, no recuerdo. Los vientos han aflojado mucho, ¿no? Enormemente, ha desaparecido. Después las noches no había término medio, o eran unas noches azuladas, ¿no? Y diáfanas, ¿no? O si no, de lo contrario, había viento, ¿no? El día que había viento, se llenaban todas las veredas las pocas veredas que había de arena. Vos estás recordando, perdón, el viento, el sonido, y también tenemos otro problema, el problema del agua. Bueno, ahora voy a precisamente que esas noches que eran diáfanas, sí. ¿no? Eran las noches que helaba más y había 6 a 10 grados bajo cero, ¿no? Con un frío intenso. Tan intenso era que no había ninguna casa y ninguna cama que no se llevaba su porrón de Ginebra Bols, que se compraban expresamente para poner el agua caliente, porque no había bolsa de agua caliente en esa época, ¿no? Claro. Y la llevaba a la cama uno para calentarse los pies. ¿Y se podría calentarla también con ginebra caliente? También. Está muy bien, está muy bien. Hay algunos que el agua le disparan, Tito, y esas aguas al otro día hacía que no se podía lavar nadie, ¿no? Nadie, se congelaba todos los caños de los molinos, de las bombas y demás. Así que nosotros, el día que se calculaba que no había viento, había que ir y juntar agua para la mañana, si queríamos ir al colegio, podernos lavar. Y si acá no escuchara la Andricina con sus clásicos cuentos de baño que estaba allá atrás de todo, lo que era todo una odisea, ¿eh? Una expedición al desierto. Ya lo creo, atrás, sí. ¿no? Y era verdad, la costumbre, ¿no?, de que tenía que estar 15 o 20 metros de la casa. Por el punto de vista sanitario. Por el punto de vista sanitario, Por eso, claro. La juventud que está escuchando esto creo que es importante para darnos cuenta cuando dice no hay progreso, Dorrego está estancado, pero ¿cuánto se ha progresado? ¿Cuánto se ha progresado? Claro. Para terminar esto, Tito, te pido un solo favor. Vos recordamos con tu querido pariente, con Carlito Di Próspero,
la primer cuadra que comenzó a colocarse la piedra, el adoquín, sí. Que estaba orgulloso Antonio de Costa, que costó 5 pesos con 80 centavos el metro cuadrado, y recordábamos con Carlos cómo se colocaban incluso los cordones. Los cordones. Que los cordones se terminaban de cortar una vez puesto. Una vez Tito, puesto, ¿dónde después colocaron las primeras piedras? ¿En la esquina de la casa de tu papá? De ahí de lo que sería lo que era el Hotel de Londres antes. Yo creo que la primera cuadra que se hizo fue la de donde está el Hotel Vasconia. Ajá. ¿Vos crees que es esa? Creo que es esa la que primero que se hizo, sí. Y después Y ahí arrancó para allá. Y después arrancó del Banco Provincia a la casa Vallemar y... Ajá. ¿No? Y era una compañía muy seria. Sí, fue muy serio. Muy seria, sí. Perdón, me decía Di Próspero que una vez que estuvo la cuadra completa, ustedes mismos se asustaron del ruido que hacían los carros, los plejes de los carros, claro, al pasar sobre ese adoquín. Salimos con un charré. Sí. Y salimos a recorrer por encima del adoquinado. Sí. Resulta que el adoquinado cuando recién se pone, Sí. ¿no? Es muy áspero porque tiene muchos montículos ¿no? Así Y que entonces ese charré hacía un ruido fenomenal e imposible hasta mantenerse de pie arriba del charré porque bailaba para todos lados, Claro. ¿no? A medida que pasa el tiempo, el adoquín se va puliendo también, ¿no? Entonces se hace más factible el tránsito. Bueno, con este pequeño interrogatorio y estas cosas tan lindas del Dorrego de ayer, que justifican realmente, ¿no es cierto?, algo positivo para nuestra audición hacia el centenario, dejamos a nuestros queridos oyentes y, aunque hemos dicho al comienzo que a Tito, a nuestro querido Tito, al doctor Espizúa, al doctor Zabulón Espizúa, nos ha costado casi empujarlo para traerlo a la audición, le prometemos a los oyentes que vamos a seguir empujándonos porque cosas como estas son muy positivas y nos dan realmente una vivencia del Dorrego de ayer. Doctor Espizúa, en nombre de toda esta población y de todo el partido, le agradecemos mucho estas expresiones y desde ya le aseguramos que lo vamos a seguir empujando y lo vamos a seguir trayendo acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, queridos oyentes, por haberme aguantado. Muy bien, amigos, hasta el próximo viernes y muchísimas gracias. ¿Y qué les pareció? Un documento jugosísimo, ¿verdad? A todos los amantes de nuestra historia local nos encantará seguramente sumergirnos en aquel Dorrego de principios del siglo XX, como lo hace además con la calidez con la que la hace Zabulón Espizúa. Querida gente, nos despedimos, no sin antes decirles que pueden colaborar con el archivo audiovisual de Coronel Dorrego de 3 maneras distintas. La primera de ellas suscribiéndose a nuestro canal, la segunda dejándonos sus comentarios que siempre aportan y son bienvenidos, y la tercera efectuando una pequeña donación al link que aparece debajo en la descripción. Nos vemos en el próximo.